Hoy estudiemos la palabra de Dios con el tema El camino de regreso al cielo. Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Acerca de ir al cielo, ¿qué están preparando para ello? Si el reino de los cielos no se siente real, piensen acerca de ir al extranjero. ¿Qué deben preparar primero? Deben preparar el idioma del país y preparar el costo de su permanencia. ¿Qué más deben preparar? El pasaporte, correcto. ¿No tienen también que saber las leyes básicas del país? ¿Qué deben hacer y qué no? Si preparan todas estas cosas, pueden ir al extranjero. Cuando se pregunta a las personas qué deben preparar primero para ir al extranjero, la mayoría responde el idioma, pensando, ¿estoy listo para hablar en ese idioma? Las personas se estresan mucho. Si no pueden hablar en su idioma, les resulta difícil comprar comida. Aunque entran en un alojamiento, si no pueden decir, ¿tiene una habitación? La gente de allí no puede entender por qué entraron, si necesitan una habitación o vinieron a buscar a alguien que se aloja allí. Es por eso que las personas dicen que primero necesitan aprender el idioma antes de ir al extranjero. Durante los feriados nacionales o las vacaciones, muchas personas van al extranjero. Afirman que el mayor problema que tuvieron en el extranjero fue el idioma. Para ir al eterno reino de los cielos, también necesitamos aprender el idioma del reino celestial. En el idioma celestial, no existe el término queja. Si vamos al reino de Dios, ¿creen que habrá alguien que dirá, Dios, ¿por qué me trajo al cielo? Todos los que hayan entrado en el cielo solo darán gracias a Dios diciendo, muchas gracias por traerme al cielo, aunque soy imperfecto en muchos aspectos. ¿Habrá alguien que piense, Dios no me ama porque me ha traído al cielo? Debemos aprender a dar gracias a Dios en todo. Si quieren ir a los Estados Unidos, ¿qué tienen que aprender primero? ¿El inglés no es así? Al menos deben aprender las expresiones excuse me y I'm sorry. ¿No son estas las expresiones básicas que necesitan aprender? Del mismo modo, para ir al cielo, debemos estar preparados para ello. ¿Qué tenemos que preparar primero? El idioma que hablaremos en el cielo. En el cielo, no hay palabras de quejas como ¿por qué me trajo al cielo? ¿Por qué me hace vivir en este lugar? Entonces, ¿solo qué expresiones existen? Muchas gracias por traerme a este maravilloso mundo, aunque soy imperfecto en muchos aspectos. Muchas gracias por permitirme ser un ciudadano celestial. Dios nos mostró los 40 años de la vida en el desierto como modelo. Mientras Dios guiaba a los israelitas de Egipto a la tierra de Canaán, aquellos que no podían hablar el idioma de Canaán se quedaron a medio camino. Canaán representa el reino de los cielos. En el camino hacia la tierra prometida, ¿qué palabras hablaron? Hablaron palabras de queja y murmuración y palabras negativas. Oh, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo por esta y esa razón. No encontraban las condiciones que lo hacían posible, sino las condiciones que lo hacían imposible. En 2018 debemos eliminar todas esas palabras negativas. Hoy estudiaremos las palabras de Dios con el tema El camino de regreso al cielo. Todas las palabras de Dios son su voluntad, de que nos preparemos de la mejor manera para entrar en el reino de los cielos. A partir de este momento, no hablemos palabras sin fe
y negativas. Desechemos las quejas y murmuraciones una y otra vez. No podemos acostumbrarnos a ello desde el principio, sin embargo, debemos prepararnos. Si estoy perdido, ¿cómo puedo llegar al destino que deseo? ¿Qué debo decir a las personas para que se den cuenta de que estoy perdido y me lleven a mi destino? Si voy a los Estados Unidos, si causo molestias a alguien y quiero expresar cuánto lo siento, ¿qué debo decir? Antes de ir al extranjero, practican cómo hablar en cada situación, ¿no es verdad? Del mismo modo, tenemos que aprender el idioma celestial en el camino de regreso al cielo. El idioma celestial es lo más importante. Entonces, ¿qué palabras se usan más en el cielo? Allí utilizan más las palabras que dan gloria a Dios. También utilizan mucho las palabras que dan gratitud a Dios, pero no la expresión "es imposible". Todo es posible en Dios. Todo se cumple con seguridad. Por lo tanto, el idioma celestial está compuesto por palabras de fe. Por ejemplo, si solo confían en un pequeño bote en el mar abierto, ¿qué será lo más necesario en este momento? Supongamos que suben a un bote para ir a los Estados Unidos y por todas partes está el vasto mar y no pueden conocer la trayectoria. ¿Qué es lo que más necesitan en esa situación? Necesitarán una brújula. Supongamos que están deambulando por la espesa jungla. Hay árboles por todas partes y no pueden distinguir los 4 puntos cardinales. ¿Qué es lo más necesario en ese momento? Una brújula. La Biblia es como una brújula, ¿no es verdad? Al regresar al reino de los cielos, si nos resulta difícil dar con las direcciones, tenemos que mirar en la Biblia. La Biblia muestra todo lo que tenemos que hacer en esa situación. Entre ellos, hay muchas enseñanzas acerca de las palabras en la Biblia. Gracias, se lo agradezco, se puede hacer, ciertamente se hará. Dios está con usted. Por favor, tenga ánimo. Dios sin duda nos ayudará. No debemos decir, oh, me temo que no puedo hacerlo. Siento que estoy desamparado. Me tratan como un marginado. Decir esos pensamientos o expresiones es un acto que nos conduce a otros caminos que no son el camino al cielo. Hermanos y hermanas, ahora el eterno reino de Dios se está acercando. Debemos seguir aprendiendo a hablar el idioma celestial y usarlo bien. ¿Qué pasa si fallan después de intentarlo una vez? Aunque quieran ir a los Estados Unidos, ¿pueden aprender inglés de inmediato? Aunque hayan aprendido algo, lo olvidan. Aunque encuentren a un extranjero, no pueden hablar ni una palabra, se quedan en blanco y se olvidan de todo, ¿no es cierto? Si lo experimentan 1, 2, 3 veces y cada vez más, entonces pueden hablar con los extranjeros sin problemas. En cuanto al idioma celestial, también debemos practicarlo repetidamente. Tenemos que entrenarnos para ser piadosos. Dios nos mostró la vida de 40 años en el desierto como una sombra para entrar en el cielo. Así que veamos qué palabras los llevaron a la tierra de Canaán. En cuanto a este asunto, estudiemos la palabra de Dios. Veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. De acuerdo con Hebreos capítulo 11, ¿sin qué es imposible agradar a Dios? Sin fe. Entonces, la razón por la cual Dios no se agradó de los demás de ellos fue que la mayoría de ellos no tenían fe en Dios. Como no tenían fe, sucedieron esas cosas. El reino de los cielos es el mundo en el que podemos entrar con fe, ¿no es así? En el cielo en el que debemos entrar, también hay un idioma. Con nuestro propio idioma, nunca podemos ir al cielo, por eso debemos aprender y practicar el idioma celestial antes de entrar en él. Si viajamos a otro país, tenemos que aprender el idioma del país para que podamos conseguir algo de comer y también alojamiento. Además, podemos evitar pagar un ojo de la cara. Del mismo modo, ¿no debemos aprender primero el idioma que se usa en el cielo? Veamos el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como, ¿qué? Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Las palabras que tientan a Dios no son del idioma celestial. En el cielo, ningún ángel usa palabras que tientan a Dios. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué más hicieron? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No debemos esperar el reino de los cielos vagamente. Los evangelios dicen que debemos estar despiertos y preparados. ¿Preparados para qué? ¿Estoy preparado para usar el idioma del cielo? ¿Con qué mentalidad los ángeles celestiales sirven a Dios? ¿Con qué mentalidad los ángeles están cumpliendo la voluntad de Dios? Debemos aprender y preparar todas estas cosas hoy. En el pasado, cuando fui a los Estados Unidos, observé los alrededores de nuestra iglesia en Los Ángeles y me enteré de que había un barrio coreano. Fui a un restaurante coreano para almorzar, ya que el dueño del restaurante era de Corea. Conversé con él un momento. Mientras conversaba con él, me enteré de que no podía hablar inglés, incluso teniendo 10 años en los Estados Unidos. Cuando llegó a los Estados Unidos, pensó, una vez que viva aquí, podré aprender el idioma de forma natural. Pero como solo se encontró con coreanos, no podía hablar nada de inglés. Dijo que era muy difícil para él incluso enviar un recibo a la oficina pública. Me sorprendió escuchar eso. Yo también pensaba que una vez que las personas iban a los Estados Unidos, podían hablar inglés, pero no era así. Hermanos y hermanas, estén en los Estados Unidos o en Corea, si no se esfuerzan y practican, nada se puede hacer de forma automática. Nada se puede resolver automáticamente, aunque estén allí. De la misma manera, debemos seguir aprendiendo el idioma celestial mientras vivamos en la tierra. Gracias, se lo agradezco. Le agradezco por tanta gracia hoy. Gracias por permitirme aprender sobre el Padre y la Madre en la tierra. Gracias por permitirme participar en la obra de Dios, aunque sea un poco, en el ambiente y espacio
dados por Dios. Necesitamos este idioma. Muchos de los israelitas cayeron en el desierto. Entre las razones, la queja fue una de las que les hizo perder el derecho de entrar en la tierra de Canaán. Hijos de Sión, examinémonos nosotros mismos. ¿Hay alguien que se queje incluso en buenas circunstancias? La gente se queja en el ambiente donde hay cosas de qué quejarse, pero otros no se quejan aunque están en el mismo entorno. ¿Por qué no? Porque tienen diferentes puntos de vista sobre las cosas que están sucediendo. Una vez les conté esta historia. Había una madre que tenía 2 hijos. Un hijo era vendedor de paraguas y el otro vendedor de zapatos de paja. Esta madre siempre se quejaba contra el cielo. En los días lluviosos, se quejaba porque los zapatos de paja de su hijo no se vendían. En los días soleados, se quejaba porque los paraguas de su hijo no se vendían. De acuerdo con su punto de vista, era una situación en la que no podía evitar quejarse. Pero esa persona nunca había practicado dar gracias ni siquiera por algo positivo y esperanzador en su vida. En los días soleados, debía agradecer al cielo porque su hijo vendía muchos zapatos de paja. En los días lluviosos, podía dar gracias por el otro hijo que vendía muchos paraguas. Pero ella no pensó así. Por el contrario, siempre señalaba las cosas para quejarse de todo. Su sentido para encontrar cosas por las cuales agradecer estaba completamente muerto. Hermanos y hermanas, se nos dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Significa que volveremos al cielo pronto, no es verdad? Para volver al cielo pronto, primero debemos aprender el idioma celestial. Debemos aprender cómo viven las personas celestiales y qué tipo de hábitos tienen en su vida. Por esto, Dios nos mostró primero que todos los que se quejaron fueron destruidos. Es porque la queja no es el idioma del cielo, según el libro de Apocalipsis, que daba siempre el apóstol Juan a Dios. Él siempre da gloria y alabanza a Dios, diciendo, gracias y gloria sean contigo. ¿Qué pasa si nos quejamos y murmuramos, aunque decimos servir al Padre y a la Madre celestiales y seguir sus enseñanzas? Lamento que no hayan hecho esto por mí. Estoy triste de estar en esta situación, que son todas las personas que nos rodean, son los instrumentos para refinarnos. Supongamos que un miembro que era muy cercano a mí empieza a tratarme con frialdad. Debe de haber una razón. Dios administra perfectamente la tierra y todas las cosas en el universo. Si Dios trae lluvia, debemos pensar, oh, todas las plantas crecerán bien mientras llueve. Doy gracias a Dios. Pero ¿qué pasa si nos quejamos? Oh, Dios, ¿hoy también trae lluvia? Los zapatos de paja de mi hijo no se pueden vender. Odio esta lluvia. No debemos acostumbrarnos a este tipo de expresión. Somos las personas que viviremos en el cielo. Por tanto, debemos tener el hábito de usar el idioma del cielo. Debemos aprenderlo todos los días. No importa qué prueba y dificultad tengamos, siempre debemos mirar a Dios. De lo contrario, no podemos evitar pensar por nuestra cuenta. Entonces, en los días lluviosos, el vendedor de zapatos de paja hablará contra el cielo por la lluvia. En realidad, si no llueve, ¿qué pasará con toda la humanidad y la naturaleza debido a la sequía? Ningún ser vivo sobrevivirá en la tierra. La lluvia es esencial, ya que piensa en su propia situación, murmura y se queja por la lluvia. Es porque
solo piensa en sí mismo. Hermanos y hermanas, nuestro Dios colocó cada situación a nuestro alrededor según su voluntad. Todas las personas que nos rodean, los predicadores con quienes trabajan, los miembros que pertenecen a la misma iglesia, esposos y esposas, debe de existir una razón por la cual están a nuestro alrededor. Siempre recordemos que existe cierta razón y demos gracias a Dios por el entorno que nos dio y estemos contentos. ¿Cómo deberíamos hablar? Siempre debemos decir palabras de gratitud y contentamiento. En lugar de decir, esto es imposible, digamos, intentémoslo, hagamos esfuerzos porque Dios nos ha mandado hacerlo, aunque no estamos suficientemente calificados, ya que Dios dijo que lo hagamos, intentémoslo. Dios sin falta cumplirá esto. Como Dios guía la obra, que puede ser imposible para Él, debemos avanzar con esta fe. Este es el idioma celestial. En el idioma del cielo, no existen palabras negativas, ni palabras de queja o murmuración. El pensamiento de murmuración en sí no existe. Comprendamos la voluntad de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los que quieren entrar en el reino de los cielos deben prepararse para ello, aprendiendo primero el idioma celestial. Mientras estamos en la tierra, regresemos al cielo. Veamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tener paz también es requerido para los que quieren ir al cielo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Y qué más? Estad siempre gozosos. Cuando estamos felices, ¿qué decimos? Expresamos nuestro gozo con palabras. Aunque las personas que nos rodean hablen negativamente, no podemos evitar expresar nuestro gozo porque estamos realmente felices de ir al cielo. Orad sin cesar. Podemos orar, aunque no podemos lidiar con esto, si rogamos seriamente a nuestro Dios a través de la oración y confiamos en Él, todas nuestras dificultades y sufrimientos se resolverán. Orad sin cesar y haced que en todo, dad gracias en todo. En todo indica a todos los casos. En cualquier circunstancia o condición debemos dar gracias. Podrían decir, soy vendedor de zapatos de paja. Debido a la lluvia, hoy mi negocio se arruinó, aunque fue un pequeño daño. Desde el punto de vista de toda la aldea global, es bueno que llueva. Sin lluvia, ¿cómo pueden crecer las plantas y los árboles? ¿Cómo pueden crecer los cultivos sin lluvia? Así que debemos decir, gracias Dios por la lluvia de hoy para todas las personas. Una persona egoísta solo piensa en sí misma y se queja de la lluvia. Hoy debería vender zapatos de paja, pero no puedo por la lluvia, odio esto. No debemos decir eso. Aprendiendo el idioma celestial, Dios nos dice, dad gracias en todo, ya sea una circunstancia buena o inconveniente para nosotros. Debemos dar gracias sin importar lo que sea, porque esta es la voluntad de ¿quién? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para poder ir al cielo, necesitamos aprender este idioma. En lugar de hablar palabras de murmuración, demos gracias en todo e intentemos entender la profunda providencia de Dios en todo, pensando, ¿cuál es la providencia y la voluntad de Dios contenida en esto? Incluso si vamos a Estados Unidos, practicamos al menos unas pocas oraciones antes de partir.
Todos nuestros miembros de Sión también deben practicar reiteradamente y acostumbrarnos desde algo pequeño, aunque aún seamos malos en ello. Ahora veamos el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras somos afligidos por los sufrimientos seculares de la vida en la tierra, hemos olvidado el idioma del cielo hasta ahora, y en su lugar hemos aprendido el idioma del diablo, siendo tentados por él. Todas las personas de la tierra han aprendido el idioma de Satanás, así que están acostumbradas a murmurar y quejarse. Para convertirnos en ciudadanos celestiales, debemos ser capaces de hablar el idioma celestial. Entonces suceden cosas milagrosas como Isaías capítulo 66 dice: ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? También dice: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Lo que no sucedió antes desde la creación del mundo, ahora está ocurriendo en todo el mundo. Hay cierto obstáculo en cada lugar al que vamos, pero ciertamente allí están los hijos de nuestra Sión. Por esa razón, debemos predicar. Si alguno predica con el pensamiento, es imposible, no debe estar preparado todavía para entrar en el cielo. Todo es posible en Dios. Todo se cumple. Cuando nos volvemos egocéntricos, nos volvemos cortos de vista, pero si tenemos una visión amplia hacia Dios, esta tierra se ve solo como una gota en un cubo. Hermanos y hermanas, venimos aquí cada día de reposo para adorar a Dios y escuchar su palabra. Sin embargo, no deberíamos aprender la Biblia simplemente como conocimiento, diciendo: oh, yo sé en qué libro de la Biblia está escrita esta palabra. Las palabras de Dios deben convertirse en el camino a seguir. Se dice que la verdad del nuevo pacto es el camino del nuevo pacto. Abramos nuestros ojos más ampliamente. Si no hablan inglés, no pueden obtener la ciudadanía estadounidense. Recientemente, conversé con un conocido que obtuvo la ciudadanía estadounidense. Le pregunté, ¿cómo la obtuvo? Entonces dijo, primero rendí un examen de inglés. Cuando aprobé el examen de inglés, pude obtener la ciudadanía. Esto significa que el idioma es muy importante incluso en la tierra, ¿no es así? Para obtener la ciudadanía del reino de los cielos, también necesita hablar su idioma, el idioma de dar gracias, el idioma de estar gozosos y el idioma de expresar fe en Dios. Todo esto es el idioma del cielo. Fuimos tentados por Satanás y vinimos a la tierra y nos quejamos y murmuramos. No debemos tener una mala influencia en las personas que nos rodean, incluso por un pequeño inconveniente, sino que debemos ser considerados con los demás. Hoy llueve, es un poco incómodo para mí porque los zapatos de paja casi no se venden en este clima, pero en todas partes del mundo, la lluvia es muy valiosa. Oh Dios, muchas gracias por traer la lluvia hoy también. Las cosechas crecerán bien y podremos obtener el arroz a un menor precio. Muchas gracias. ¿No deberíamos pensar así? Si pensamos de la manera opuesta, no pude vender zapatos de paja, así que estoy muy indignado. Odio la voluntad del cielo. Si tenemos este pensamiento, el camino al cielo se alejará de nosotros. Hermanos y hermanas, cuando guardamos el día de reposo en la verdad del nuevo pacto y guardamos las 7 fiestas de 3 tiempos, deberíamos aprender la manera en el proceso. Debemos aprender constantemente la manera con la cual podemos abrazar al vasto universo entero. Abracemos en Dios a todas las personas de nuestro alrededor.
Aceptemos todas las circunstancias que se nos dieron con gratitud. Si algún miembro es imperfecto en alguna parte, pensemos en cómo podemos guiarlo a Dios correctamente y oremos por el miembro. Dios, por favor, abra el buen camino para nuestros hermanos y hermanas de Sión y guíelos para que así confíen en que las huestes celestiales nos mantienen a salvo. No nos reunimos en el día de reposo solo para aprender el conocimiento bíblico diciendo, el día de reposo está escrito aquí en la Biblia, la Pascua está escrita ahí en la Biblia. Ese conocimiento también es requerido, pero a fin de entrar en el cielo por completo, debemos continuar aprendiendo las cosas celestiales. Siempre busquemos el mundo celestial como hijos de Dios y tengamos este punto de vista. Cuando Dios pide que nos humillemos, debe haber una razón. No olvides que eres un pecador. Humíllate y arrepiéntete de tus pecados todos los días. Esta es su clara voluntad. Usted ha otorgado una prisión muy lujosa a este pecador. Estaba destinado a morir para siempre después de cometer pecados en el cielo, así que merezco un peor lugar que la tierra, pero estoy viviendo bien, comiendo bien en la tierra. Puedo ir libremente a donde quiera. Oh Dios, ¿cómo puede ser este lugar una prisión? ¿Cómo pudo enviarme a tan buen lugar? Cada vez que pienso en mi pecado, no merezco este lugar. Usted me permitió vivir en esta buena circunstancia e incluso me guió a Sión, en donde puedo aprender de usted. Piensen en ello. Hay miles de cosas por las cuales dar gracias, pero fallamos en superar los inconvenientes personales y temporales y llegamos a quejarnos una y otra vez. En esta situación, no podemos decir que estamos listos para entrar en el eterno reino de los cielos. Hermanos y hermanas, todos estamos en el camino de regreso al cielo en este momento. Grabemos en nuestros corazones la palabra de Dios, que es la brújula que indica el camino de regreso al cielo. ¿Qué indica la brújula? Señala las palabras de murmuración, señala las palabras de gratitud, señala que debemos aprender el idioma celestial. Verifiquemos qué dirección señala la aguja de la brújula y regresemos al cielo sin falta. De ahora en adelante, practiquemos. Por supuesto, no es sencillo cambiar en un día, pero debemos hacerlo. Si se queja de 10 o 20 cosas en un día, disminuye el número de veces. Ahora debemos disminuirlo gradualmente. Oh, doy gracias por esto. Esto también es gracias al padre y la madre. Supongamos que su hijo obtuvo 60 puntos en un examen de la escuela y anteriormente obtuvo 70. Esta vez, sin embargo, obtuvo 10 puntos menos. No lo regañe diciendo, ¿cómo pudiste perder puntos? Sino diga, tu cerebro debe estar menos agotado porque lo usaste menos. Inténtalo más en otros cursos para compensar la pérdida. Eres un niño inteligente. Tus esfuerzos deben de haber faltado esta vez. ¿Por qué no te esfuerzas un poquito más? Entonces tus calificaciones subirán. Debe de existir una diferencia en casa entre los que han aprendido sobre Dios y los que no. Aunque la gente del mundo utilice cierto tipo de ropa, no deben conformarse a este mundo. Las personas del mundo viven en base a los estándares mundanos y nosotros vivimos según los estándares celestiales. Todos vivamos estando a la altura de los estándares celestiales. En 2018, sobre todo, dominemos el idioma celestial sin falta y regresemos al reino de los cielos. Con esta resolución y determinación, aprendamos los caminos de Dios y pongámoslos en práctica. Además, difundamos los caminos que hemos aprendido de Dios a muchas personas para que todas las naciones del mundo puedan regresar al Padre y la Madre con arrepentimiento.
Esperando que juntos abramos ese glorioso camino, quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.